Los pintores han tratado muy en serio a los héroes. Hasta Toledo pinta a Juárez como si estuviera en un billete de a 20. En realidad los héroes tienen un aspecto humano poco conocido. Se cuenta que mi general Morelos usaba chiqueadores de alfalfa para contrarrestar el dolor de cabeza en una época en que todavía no se inventaban las cafiaspirinas. Los héroes no son propiedad de ninguna autoridad, son propiedad de todos los mexicanos. Y en esa labor de apropiación, solamente los artistas chicanos y los moneros han logrado hacer una labor interesante. ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Vivan los moneros que nos han dado libertad! ¡Viva Helguera! ¡Viva el Fisgón! ¡Viva Magú! ¡Viva México! Fueron los antiguos griegos los primeros que aprendieron a ver dibujos involuntarios en las nubes. Esta playera reproduce el fenómeno. Aquí tenemos un pato y un conejo. Pero bueno, el lápiz se usaba hasta hace algunos años. Últimamente lo que se usa es otra cosa. Por ejemplo, voy a ponerme aquí mi birrete y le voy a meter el disco de las ideas para poder elaborar que las cosas dependen de la posición. Debería de existir una posición ideal en la que yo pongo acá y son cuernitos, la pongo a un lado y es moñito, la puedo poner aquí y son cejas. Pueden ser lentes, puede ser bigotes o puede ser moñito. Dependiendo del contexto, las cosas van cambiando. Pero ahora les voy a hacer un performance a todos los telespectadores. Los voy a tener con la cabeza así para que vean mi siguiente proyecto, que voy a lanzar por internet próximamente. Tenemos aquí en el código de los emotiíconos la carita sonriente. A la carita sonriente yo le puedo agregar una X para transformarla en un monito vestido de etiqueta. El mismo elemento, si lo cambio de posición y lo pongo en la parte de arriba, hace que el monito se convierta en mujer. Si reproduzco 2X en la parte de arriba, entonces la mujer deviene en muñeca. Si ahora quito los elementos y le agrego en la parte de abajo 2 puntos, el elemento se transforma exactamente en un muñeco. Ahora voy a utilizar mi peluca, que parece más bien una explosión atómica, para demostrar cómo las cosas dependen del contexto. Tenemos aquí, previamente marcados, 3 elementos aparentemente similares. Son la representación esquemática en cómic de 3 nubes. Pero si nosotros movemos este elemento y lo transformamos y lo convertimos en un árbol que vive aquí, y acá le hacemos así la apariencia de que esto es un borreguito, veremos cómo el contexto es el que determina lo que es nube, árbol y borrego en el mundo del cómic. Corte. Ahora nos vamos exactamente al otro polo. Les he preparado en esta ocasión una de mis piezas maestras, pero para hacerlo más difícil, para demostrar que el contexto es exclusivamente mental, me voy a quitar el guante. Aquí tenemos unos bolos de boliche y no se transformarán sino hasta el instante en que yo se los revele. Esos bolos de boliche son unos pingüinos. Corte. Soy el diablo, el demonio, el talento, la inteligencia. He venido en esta ocasión a tentarlos. Para ver cómo se convoca el diablo, se traza un pentágono regular rodeado de barajas doradas. En esa trampa, Fausto atrapó al diablo y el diablo tuvo que escapar, convirtiéndose en ratón para roer el encantamiento y poder salir de allí.
Pero al diablo se le refuerza la trampa para que sea más eficaz con un puño de frijolitos rojos y un chile verde, y entonces es más difícil que el demonio pueda escapar. Cuando no se hace así, cuando las cosas se hacen mal, generalmente se le pone una papa y se hace una estrella de 5 puntas, de 6 puntas, como la que aparece en esta historieta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la persona que hizo semejante engendro se lo lleva el diablo. ¡Oh, oh, 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 oh! Las chifladuras abarcan exactamente la historia humana misma. Por ejemplo, se cuenta que el Quijote se volvió loco por leer novelas de caballerías. Y ya hay quien comenta que podría volverse loco por leer cómics. Esta playera recorre la prohibición de no sexo, no drogas, no rock and roll, solo puro básquetbol, el último vicio. Pero hay una delgada línea entre el vicio y la gran pasión. Recientemente ha surgido un cómic virtual a través de los Tamagotchis. Lo que sigue, porque voy a hacer un apareamiento, podría molestarle a algunas personas, entonces podrían apagar su televisor. Voy a hacer un apareamiento entre el Tamagotchi macho que tengo aquí colgado del cuello y el Tamagotchi hembra, que es de un color más clarito, que tengo en esta posición. Una vez que se efectúa el apareamiento, pues ustedes van a contemplar cómo muchos dueños de mascotas virtuales van a traer colgando del pescuezo unos cablecitos en el futuro. Una vez que se establece el apareamiento, podemos observar cómo a través primero del huevo sin fecundar, en el primer instante aparecen sus ojitos, después camina como tlaconete, sigue arrastrándose pero ahora como sombrerito y ya es un niño que gatea. Después se convierte en un niño joven o un niñito joven y después ya alcanza la edad adulta. A continuación se vuelve viejito y cuando cae el sombrerito muere. Pero yo lo que he desarrollado es este Tamagotchi de resina que es verdaderamente eterno. No necesitas darle agua de comer, despertarlo ni nada. Tampoco tienes que mandarlo al cementerio de San Francisco ni a ninguno de internet. Este es ciertamente un Tamagotchi eterno. A diferencia del genio de la creación humana, el genio de los 3 deseos es verdaderamente cretino. Así es que cuando os lo encuentréis, tened cuidado con él. Puede ocultarse en una lamparita como estas con que se gradúan las enfermeras, pero que hacen homenaje a Florence Nightingale, quien en el siglo pasado así cuidaba a los enfermos. En una ocasión, Simón Simonazo se encontró al genio y el primer deseo que le pidió es que lo hiciera tan rico como rico MacPacto. Y el genio lo hizo rico de pancholares. En realidad, el genio es tan idiota como la computadora, la televisión o el lápiz. La versión clásica del cuento dice que en una ocasión un señor le pidió ser rico y en ese momento le corrieron a anunciar que en la mina su hijo había muerto y que tenía que cobrar el seguro. Comprendiendo la situación, el padre le pidió al genio el segundo deseo y en ese momento tocaron a la puerta, pero él supo que su hijo llegaba como una piltrafa sanguinolenta. Entonces, el tercer deseo que le quedaba era pedir que su hijo, por favor, se fuera. Besitos. Corte.
Ermelinda Linda nos enseña a ver el cuerpo humano como no lo habíamos visto desde el Renacimiento. Por ejemplo, aquí tengo una mano que es homenaje a mi general Obregón, el presidente más honrado que ha tenido México, porque nada más robaba con una sola mano, como así le pidió a los cómicos que lo contaran al público. Es que verdaderamente Ermelinda Linda es una auténtica y verdadera doctora Frankenstein. Junto al cadáver, en que a veces se dice vamos a echarnos unas frías, Ermelinda Linda hace sus tortas de jamón, pero con nacha de panteón de muerto. Ermelinda Linda. Ermelinda Linda, es la desmesura. Yo fui a verla hace poco a sus estudios de la Bondojo para que me diera una pócima y pudiera yo transformarme. Porque lo que pasa es que si no hubiera sido por un maldito sapo, pero en realidad yo era ni más ni menos que una niña bonita. Existe un teorema muy famoso que no todos quieren aceptar, pero es fácil comprobar por el sentido común. Cuando la locomotora camina por la vía del tren, la vía es paralela, pero cuando la vía la vemos desde lejos, parece que siendo paralela, no obstante, es convergente. El universo paralelo y el universo convergente son exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nosotros estamos en un día en que estamos optimistas y queremos primero prepararnos el desayuno, ese universo pertenece al mundo convergente porque lo están viendo como lo están viendo a través de la cámara. Es el mundo convergente. Pero el mundo del cómic se diferencia del mundo real en que el mundo del cómic es un universo paralelo en el cual los platos no se caen de la mesa. Y ahora presentamos para ustedes el desfile de la próxima temporada. José Guadalupe Posada, con su calavera eléctrica, que significa la modernidad que entra y no el mundo que se hundía del dictador Porfirio Díaz. Ahora presentamos una playera con tabiques en homenaje al Marqués de Sade, combinando los balazos que dieron los gángsters el día de San Valentín y combinándolo con el tema de Dick Tracy. Para ustedes, la dureza de la pared en el cuerpo. Presentamos un homenaje a doña Borola Tacuche. En primer lugar, la frivolidad del rompecabezas, del pasatiempo, del crucigrama en la corbata. Después, contrastando esos elementos con los elementos de la chamarra también en nota periodística, reflejando la crudeza de la noticia diaria, y el periódico y los lentes también impregnados de letras de imprenta, contundentes, irónicos como doña Borola. Hemos solicitado en préstamo al grupo artístico Semefo una de sus piezas maestras, la verdadera y auténtica camisa de un balaceado en las calles de la Ciudad de México, contrastando esa ironía trágica con el humor de los vasos de yogur en los lentes. No podía faltar para concluir este desfile el furor primaveral en homenaje al conjunto de la historieta mexicana a través de este saco de pepenador, un verdadero pepenador, todo un caballero, luciendo debajo la camisa del Superman primitivo para que no seamos acusados por los extranjeros de chauvinistas. Cada época tiene sus calaveras. Hay quien postula que el alma humana podría tener causas eléctricas, como la batería de un automóvil
que en este caso vemos completamente vacía, tan vacía y tan insondable como podría ser el sombrero de Newton, a partir del cual en ese agujero negro él crea tiempo y espacio. Pero ya que estamos hablando de negrura, tenemos un ejemplar que es una verdadera y auténtica obra maestra. Se llama El Antojo y es de Juan Manuel Servín y de Ricardo Peláez. Son solamente 4 páginas, pero son verdaderamente trepidantes. 2 policías se encuentran el cadáver de una muchacha tirado en las afueras del DF. Y ustedes se imaginarían que es una güerita o algo así. No, es una morena, nada más que todavía estaba calientita y uno de los policías se aprovecha. Corte. Bueno, he quitado algunos de los cuentitos que tenían albures, porque a veces el albur se confunde con el ingenio. Pero de lo que quedó, pues queremos un sexy camionero, joven y encamable, sucias y golfas chicas de salón, que es que feminista de corazón, ya que aventó aventándoles el calzón, manoseó a las alumnas, colegialas insaciables, de tamalera a estrella de porno show. Y estas imágenes verdaderamente memorables: Línea Caliente, El Chupagatas, y 0 en actuación y 10 en meneo del Aguayón. Verdaderamente mi época se queda corta. Bueno, he quitado algunos de los cuentitos que tenían albures, porque a veces el albur se confunde con el ingenio. Pero de lo que quedó, pues queremos un sexy camionero, joven y encamable, sucias y golfas chicas de salón, que es que feminista de corazón, ya que aventó aventándoles el calzón, manoseó a las alumnas, colegialas insaciables, de tamalera a estrella de porno show. Y estas imágenes verdaderamente memorables: Línea Caliente, El Chupagatas, y 0 en actuación y 10 en meneo del Aguayón. Verdaderamente mi época se queda corta. Ay, 2 corbatas iguales. ¡Ah! 2 corbatas iguales. 2 corbatas iguales. 2 corbatas iguales. ¡Ah! 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 2 corbatas iguales. 2 corbatas iguales. Hay una corbata que enseña sus necesidades, una corbata que enseña sus miserias. Mira, enseña sus miserias. ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! Una corbata de cerezos en flor, una corbata de cerezos en flor. ¡Ay! Tiene una muchacha encuerada. ¡Ay! Tiene una muchacha encuerada. ¡Ay! ¡Ay! Y esta otra, también tiene una muchacha encuerada. ¡Ah! 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 Les iba yo a contar un corrido muy mentado de lo que ha ocurrido al norte de la República en México. Pero en lugar de cantárselos, mejor se los voy a enseñar porque lo traigo escondido aquí en mi guitarrita. Se trata de un narco santo que la evocación popular ha consagrado. Es un santo de los traficantes de drogas, se apellida Malverde. Pero
ya que lo traía yo escondido en mi guitarra, mejor pasaremos a otro tema que es la política. La política también se presta, por eso he venido esta tarde, en esta ocasión, a ser Yo sono l'Arlequino. En alguna ocasión un dirigente sindical se vendió por un coche. Y en otra ocasión alguien se vendió por un plato de lentejas. Las lentejas parecen pequeñas moneditas, pero también parecen pequeños lentes para mirar mejor. Y ya que estamos en el campo de la política, podría decir que la revolución no se bajó del caballo, la revolución iba en su bicicleta y un diputado se hizo muy famoso porque se subió a su moto. ¡Ah! Para que haya rock en español, transcurren 20 años. Y para que el cómic llegue a los suplementos dominicales de los periódicos, también tarda 20 años. Se da en la época en que se combina geometría y nopales en el movimiento Art Deco, como podemos apreciar en el detalle de la historieta, amablemente cedida por The Armando Bartra Collection. Pero acabo de ir a una tienda que vende cómic y me encuentro con que tardaré otros 20 años en encontrar cómic mexicano, o por ejemplo si me dirijo a una boutique, otros 20 años en encontrar ropa con tema de cómic mexicano que no sea este maravilloso Archie. A mí los ferrocarriles de vapor me gustan porque desde niño mi padre me llevaba frecuentemente a ver pasar el tren, un espectáculo magnífico. Por eso no es gratuito que yo me llame Melquiades Herrera Becerril. Chucu chucu, Pero ahora mi pregunta respecto al sonido es, ¿qué es lo que hay detrás del payo? Porque en una ocasión el censor de gobernación le reclamó diciéndole que cómo se atrevía a usar vulgarismos como ay se lo haiga, y él le contestó, yo no sé, simplemente estoy escribiendo como lo hace Juan Rulfo en Pedro Páramo. Pedro Páramo es un rencor vivo, todos somos hijos de Pedro Páramo. Pedro Páramo es un conjunto de palabras seleccionadas como joyas para configurar una atmósfera y seleccionadas con gran frescura. En ese contexto, en una ocasión, la abuela manda a Pedro Páramo niño a comprarle unas cafiaspirinas, pero con eso podemos ubicar exactamente, con aproximación, la época en que fue escrito Pedro Páramo. Para conjuntar sonidos, imágenes y sabores, hemos traído unos deliciosos arrayanes de la zona de Jalisco, que bien valdría la pena que con ellos pudiéramos leer Pedro Páramo. Seríamos auténticos diletantes modernos. Combinaríamos el sabor, el olor y el sonido. Desde hace mucho tiempo, las artes tienen una sección que se llama la picaresca, en donde se pueden decir las cosas más crudas que quieras, siempre y cuando estén ensartadas, si es albur, por la gracia. En esta ocasión, como un antecedente,
tenemos aquí el calendario del Negrito Poeta para 1856. El Negrito Poeta, cuyo nombre era José Vasconcelos, igual que el famoso filósofo mexicano, era un poeta callejero al que la gente le daba pies para sus versos y el poeta pudiera improvisar. Trataban de que fuera irreverente o que fuera medio groserón. En una ocasión le dijeron o le dieron el pie, Santo Domingo es un perro. Y al aire el Negrito Poeta las agarró y contestó de esta manera: en esta opinión no hay hierro. ¿Ha visto usted y ya ha atinado? Pues lo que tiene a su lado Santo Domingo es un perro. Para festejar esa imagen del Negrito Poeta, he traído mi pequeña cornetita de gran payaso, que más parece matabachas, para presentarles a ustedes una reencarnación rediviva del Negrito Poeta. Para bailar la bamba, se necesita una escalera grande y otra chiquita, y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré, bamba, 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 bamba. A fines del siglo XIX, exactamente en 1896, Old desarrolla el cómic y presenta a Yellow Kid, el muchacho amarillo. Como la única tinta de la que podían darse el lujo era el amarillo, por eso se llamó Yellow Kid. Pero en esta ocasión les vengo a presentar a Yellow Lightning Kid, el muchacho rayado, y vengo rayado para dar inicio con mi bastón inspirado en palanca de velocidades de chofer de camión urbano, el inicio de la historia de la historieta en México. Para que exista cómic, no basta un globo que nos simplifique las cosas. Tiene que haber además otros procesos un poco más complicados, como por ejemplo secuencia y otro ingrediente para producir el cómic, producción en serie. Para que haya rock en español, transcurren 20 años. Y para que el cómic llegue a los suplementos dominicales de los periódicos, también tarda 20 años. Se da en la época en que se combina geometría y nopales en el movimiento Art Deco, como podemos apreciar en el detalle de la historieta, amablemente cedida por The Armando Bartra Collection. Pero acabo de ir a una tienda que vende cómic y me encuentro con que tardaré otros 20 años en encontrar cómic mexicano, o por ejemplo si me dirijo a una boutique, otros 20 años en encontrar ropa con tema de cómic mexicano que no sea este maravilloso Archie. La modernidad es la unión de lo bajo y lo alto, pero también la aparición del sinsentido o del nonsense, en el que Cantinflas pues es el gran maestro, que viene precedido por Chupamirto en el cómic, de tal manera que resulta que Cantinflas es inglés y Chupamirto, con su traje de peladito, el antecedente de Cantinflas. Los dos en un contexto en el que la Ciudad de México era un pueblo grandote, convivían charros y peladitos. En esta ocasión
traigo para ustedes una exclusiva. Traigo ni más ni menos que el verdadero y auténtico peine de Don Regino, para que puedan ustedes verlo. Y también traigo una sorpresa, traigo también el peine de Doña Borola, que es un poco diferente porque Doña Borola tiene un humor punk, cortante e iconoclasta, a semejanza de su compañero, el pájaro loco. ¡Pájaro loco, pájaro loco! ¡Ah! Fueron los artistas futuristas del año 1909 los que introducen un estudio e investigación del movimiento y con ello arrasan por completo con los elementos, como antecedente de lo que hace Araiza en la historieta, donde bien da un desaforado besote, o cuando ve pasar una muchacha guapa, los ojos se le salen desaforados, desaforados. El maestro Diego Rivera siempre fue duramente criticado porque lo acusaban de que pintaba monotes, algo parecido a los monitos de la historieta, sobre todo en una crítica deliciosa que en una ocasión le hizo Álvaro Pruneda, metido a crítico de arte. Dijo que Diego Rivera era tan mal pintor que era capaz de pintar una matrona con 6 dedos, pero se nos olvida que las figuras de la historieta son verdaderos monstruos, como las manos del ratón Miguelito y de todos los personajes que solamente se pintan con 4 dedos, porque a los dibujantes les da flojera dibujar 5. Pero también, cuando los ojos son saltones, los dibujos de historietas son verdaderamente monstruosos, mucho más monstruosos que los monotes de Diego Rivera. La lucha libre mexicana ha producido una estética muy potente de máscaras, un fenómeno que se puede comprender fácilmente porque en Zacatecas hay un museo en donde se exhiben 5,000 máscaras de danzantes pueblerinos. Pero para ver esa fuerza, en una ocasión me invitaron a una famosa fiesta del pintor José Luis Cuevas. Yo pasaba desapercibido, pero en el momento en que me puse esta máscara, verdaderamente trascendí la dimensión del mito, porque inmediatamente querían saber quién era yo y que les diera autógrafos. Como una pequeña muestra, les he traído para ustedes estas 2 figuras policromadas que muestran ese esplendor de esa estética mexicana en versión nacional. Las figuras más pequeñas son importadas de Taiwán. Una pequeña muestra de esplendor que también pueden ustedes disfrutar en el cómic mexicano. La lucha por la vida tiene que enseñar la cara. Por lo tanto, las máscaras tienen que ser de otro tipo. Por ejemplo, este gorrito que sirve para proteger la cabeza del frío, de las inclemencias del tiempo y mantener la cabeza caliente. En una situación en la que nos enfrentamos con la plancha pervertida de Man Ray, donde lo caliente ha sido intercambiado por lo hiriente. En este gorrito tenemos 5 picos. Los 5 picos o los 7 que tiene exactamente significan la corona de un príncipe o de un rey. En cambio esta que tiene 14 es la gorra de un papelerito. La extra, entérese de la pelea del siglo, Man Ray contra Blue Demon, la extra, entérese de la pelea del siglo que está ocurriendo aquí en la colonia, la extra. El arte es una ensalada de muchas cosas y el cómic, como una rama del arte, también.
Nada más que en una ensalada pues no puede tenerlo todo. El calimán, por ejemplo, es color, composición, argumento. En particular en los calimanes chiquitos, creo que el valor principal, el acento, está en la riqueza y en la complejidad del argumento, que es lo que debe de hacerlo cautivador. Pero, por ejemplo, el ingrediente dibujo me parece que es muy malo. No obstante, el calimán pues ha generado una frase célebre que dice: la realidad supera a la ficción. Y la otra que es serenidad y paciencia. Para demostrar mi serenidad y mi paciencia y mi concentración mental, en esta oportunidad les he traído un truco espeluznante que espero poder realizar, a ver si no ocurren contratiempos. Entonces yo me debo de concentrar mentalmente para poder establecer el acto de levitación magnética de mi aparato y poderlo hacer girar, para demostrar mis poderes que ustedes pueden ver. Apertura. 5, 4, 3, 2. Lo cursi y lo pornográfico son reversos de lo mismo, porque los dos representan la misma basofia esquemática apestosa. Lo más cerca que puedo estar en la definición de lo pornográfico es que el desnudo no es pornográfico, porque para definir lo pornográfico tendríamos que especificar sexo explícito. Entonces, más acercamiento puedo tener en esta playera de la Lupita, por ejemplo. Dado que lo apestoso consiste en que puede ser un pescado o puede ser mermelada, lo que configura el corazón de lo sentimental. Cuando alguien se da un fuerte porrazo y se pone a chillar, dice que se acuerda de su mamacita. Yo también me acuerdo de mi mamacita cuando escucho los esquemas que están guardados en esta cajita. Cosas que me pueden enternecer, pero cosas a las que también puedo responderles de otra manera. Sobre todo cuando se trata de cosas como este corazón palpitante que tengo en el pocillo de besos. Verdaderamente algo enternecedor que me conmueve de la misma manera que puede hacerlo la revista Lágrimas, Risas y Amor, en la que se maneja hábilmente un diseño cinematográfico en los encuadres. Tenemos el plano general, plano medio, primer plano y primerísimo primer plano. Porque resulta que Lágrimas y Risas, en su combinación de literatura y movimientos cinematográficos, resulta verdaderamente cine pintado. La elegancia de Fantomas no solamente son los vestuarios que porta, sino los gestos que efectúa cuando trabaja. Por ejemplo, cuando Fantomas hace la casita para encender el cigarro, produce un rincón profundamente cursi apoyado por la cabeza inclinada. También Fantomas, en ese rango de cosas, debe de usar cigarrera, una cigarrera de oro como esta, perfectamente iridiscente y espléndida en su suprema cursilería. Pero no solamente en la ciudad se producen cosas, también se producen en el mar, como aquí en que tenemos el diente de tiburón que porta Chanoc. Mar y selva,
de concreto, la misma cursilería. El Deus ex machina es un invento de la tragedia griega mediante el cual los dioses intervienen cuando las cosas se ponen difíciles para los hombres. Algo parecido a lo que ocurre con unas bellas muchachas llamadas cariátides que sostienen todo el peso del techo del templo. Ese peso que cae sobre los hombres, solamente la mano de Dios puede retirarlo en el momento oportuno. Algo parecido a cuando se ponen las cosas difíciles en el ajedrez. Jaque, solamente la mano de Dios puede intervenir. Una forma parecida a la que hace Superman cuando detiene el accidente inminente, el descarrilamiento del tren, la caída del avión. Cuando Diego Rivera pintó el Teatro de los Insurgentes, anunció que iba a pintar a la Virgen de Guadalupe sobre la gabardina de Cantinflas. Y muchos dijeron que cómo se atrevía el maestro a pintar la imagen sobre un trapo tan mugroso. Yo ignoro las condiciones de higiene de la original tilma de Juan Diego, pero si el milagro se pudiera repetir contemporáneamente, yo creo que tendría que hacerlo sobre unas playeras contemporáneas que significan precisamente la repetición posible de un milagro. La diferencia entre los hechos históricos y la leyenda es que en la leyenda es lo que la gente quiere oír. Por ejemplo, yo he oído platicado en la calle que dicen que cuando Pancho Villa escapó de la cárcel de Santiago Tlatelolco, lo hizo disfrazándose de vieja, perdón, de mujer, para que no se ofendan las feministas. La realidad histórica es un poco diferente. Pancho Villa escapó de la cárcel una fresca mañana ante el canto de los grillos, disfrazándose de abogado porfirista, que estaba un poco con gripa. Los ídolos populares generalmente tienen los pies de barro porque lo que cuentan sobre su vida no es absolutamente cierto. Por ejemplo, lo que el cuento dice y lo que cuenta el libro del periodista. Todo mundo cree que Pedro Infante y Blanca Estela Pavón eran pareja porque lo veían en el cine. La realidad histórica era que la pareja de Pedro Infante era Irma Dorantes. Por ejemplo, en el cuento, unos bandidos asaltan a Pedro Infante. En la realidad histórica, creo que son los acreedores. En el cuento, Pedro Infante pide limosna en la acera de una banqueta junto a un cieguito. En la realidad histórica, él tiene que hacer antesalas ante los productores. La historia que se nos enseña es una historia simplificada, y creo que no solamente en México, sino en todo el mundo. No obstante, en nuestro caso, creo que Hello Cham se nos enseña una historia simplificada de tipo vegetariano para un pueblo hambriento. Por ejemplo, se nos enseña a Juárez, su nacimiento, su muerte y su consulta la hacemos a través de las estampitas que compramos por unos centavos en la papelería. No se nos muestra el libro, la biblioteca, se nos habla de Juárez, pero no se nos menciona qué libros leía, con que le robaba a la noche el sueño para poder estudiar. Se nos enseña ciertamente una historia maquillada, pero en esa historia maquillada hay un gran esfuerzo que creo que a pesar de todo logra consolidar lo que llamamos la nacionalidad. La realidad histórica muchas veces la percibimos solamente a través de los sombrerazos visuales de las fiestas de independencia el 15 y el 16 de septiembre. En otras ocasiones la encontramos
como el estruendo de la política, por ejemplo. También la percibimos como leyenda o como tradición cuando se contrarresta a los vampiros a través de los crucifijos benditos, pero esa es en realidad la leyenda. La verdad es que a los vampiros se les combate con alfileres de seguridad en cruz. Cuando vemos el mundo construido, no nos damos cuenta de la dificultad que significó hacerlo. Por ejemplo, hace poquito fui a pedir un helado mantecado y el señor que me lo vendió me lo entregó sin palito y me lo dio envuelto en un papel. O sea, el palito de paleta todavía no se ha inventado. ¡Qué rico! De la misma manera, construir las cosas en el campo de la animación no ha sido un logro sencillo. Los animadores en un principio usaban vulgares clips para hacer sus trabajos y fijar sus acetatos. Eso que parece tan simple tuvo que ser sustituido con mucho tiempo después por los agujeros de registro para poder hacer las animaciones en los acetatos. Así es que las cosas más sencillas no siempre son fáciles de inventar. Dicen que en una ocasión Walt Disney le propuso a Gabilondo Soler comprarle el personaje de Cricri. Y Gabilondo Soler le dijo: no te lo vendo, te lo cambio por el ratón Miguelito. Y Walt Disney no quiso. La gelatina a colores sobre acetato abre paso a nuevas tecnologías digitales. Entramos al ciberespacio, entramos a todo el poder para los Power Rangers. La condición mexicana va cambiando con el tiempo. Si originalmente a mí, por ejemplo, se me pegaban los labios con el jarro de barro caliente, en la actualidad, cambiando las circunstancias, se me pega el labio al jarro de aluminio con el frío. En ambas circunstancias, el cambio de la nacionalidad va de una época a otra, de un tiempo y de un material a otros. A nosotros se nos dice que nos invaden, pero se les olvida que nosotros también exportamos. Aquí tenemos novelas policíacas y historias de cowboys en inglés. La cultura nos coloniza, pero nosotros también exportamos. Muchas veces el público ve en las obras artísticas cosas que las obras artísticas no tienen. Por ejemplo, en las películas de Lola la Trailera, pues que fueron un gran éxito de taquilla, ahora se han traducido en cómic, en historieta, en inglés para distribuir en todo el territorio norteamericano y en francés para la zona de Quebec. Seguramente lo que la gente ve en Lola la Trailera es tal vez algo del carácter bragado que en otro momento supo plantear María Félix. El Museo de Arte Moderno, pero el de Nueva York, en combinación con la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos ha facilitado en esta ocasión una obra maestra de Gis y Trino, que para los no avisados hemos puesto en un marco dorado para que se den cuenta de la importancia. En el primer cuadro, la mesa aparece horizontal y en el segundo aparece inclinada, lo cual empieza a subvertir los valores de la perspectiva tradicionales.
Los dibujos hacen énfasis en cómo se subvierte el proceso de servirse el cereal en el desayuno. El ritual normal es servir el plato, el cereal y la leche, pero el padre, anticipándose en su tosudez, echa directamente la leche en la caja, en el cuadro 1. En el cuadro 2 lo que vemos es que el ritual de servirse el cereal está completamente subvertido. La leche ha sido derramada sobre la mesa inclinada y encima se está arrojando el cereal. Eso es de una obscenidad innombrable, como la leche que caía en las piernas de la muchacha en una película de Buñuel. Esa leche sobre la mesa inclinada es prácticamente una eyaculación. A Santo el enmascarado de plata, en la historieta de José G. Cruz, se le aparecía a la Virgencita de Guadalupe a la menor provocación. Siempre me he preguntado de dónde los supersabios de Germán Butze sacaron un personaje como Solomillo, un sabio loco que quiere dominar al mundo. Mi conjetura es que se inspiraron en Hitler, quien discriminó a la Coca-Cola por negra, y entonces los embotelladores tuvieron que ingeniárselas para desarrollar otra bebida. Fanta, orgullosamente hitleriana, alemana. Siempre ha sido un poco difícil concebir al otro desde nuestro propio punto de vista. Por ejemplo, todos conocemos el Cajón de Bolear, que en la Alameda se convierte verdaderamente en un trono azteca. Pero hace poco, mi amigo Toño Garci, que viajó a Turquía, me enseñó una fotografía del Cajón de Bolear turco, que tiene la estructura que mostramos aquí en esta maqueta. Es algo completamente dorado y con temas orientales. Pero en esa línea les traigo verdaderamente una exclusividad. Les traigo ni más ni menos que al Acuatlicue bailando Sorba el griego. En esa línea de productos les vengo presentando también una exclusiva de museo. Les traigo la televisión oriental desarrollada por Tintán en una de sus películas. Aquí tenemos el modelo 1960, que es portátil. La televisión árabe, inventada por Tintán, tiene varios atributos. Tiene que ser una esfera de adivino, una lámpara china y una cafetera turca. Todo eso reunido en un solo elemento en donde podemos ver la tecnología imaginada de otra manera. La televisión árabe seguía desarrollándose, fabricándola en miniaturización. Desgraciadamente, durante la Guerra del Desierto, los bombardeos norteamericanos sobre Bagdad destruyeron la fábrica y las versiones miniaturizadas, desgraciadamente, dejaron de fabricarse. Corte. En 1920, México era un pueblo grandote, en el que convivían los caballos con los primeros automóviles. Había recién salido de la revolución. Se dice fácil, pero cuando en tu ciudad hay 15,000 muertos, tienes otra manera de mirar las cosas. La revolución, muchos dicen que se hizo a caballo, pero yo creo que más bien se hizo en ferrocarril de vapor. El son de la negra recrea precisamente el caminar del arranque de un tren en la terminal del ferrocarril y cómo se mueven sus ruedas en la música del mariachi. El son de la negra
es esa síntesis del sonido de la revolución. El cómic representa en forma de estallamientos de estrella el sonido, pero es hasta los años 60 en que por primera vez en la historia del arte en la pintura se representa, según el crítico Jorge Juanes, un sonido pintado. Lichtenstein. Corte. Vamos a otra. Historia de 3, 2. A mí los ferrocarriles de vapor me gustan porque desde niño mi padre me llevaba frecuentemente a ver pasar el tren, un espectáculo magnífico. Por eso no es gratuito que yo me llame Melquiades Herrera Becerril. Chucu chucu, Pero ahora mi pregunta respecto al sonido es, ¿qué es lo que hay detrás del payo? Porque en una ocasión el censor de Gobernación le reclamó diciéndole que cómo se atrevía a usar vulgarismos como ay se lo haiga, y él le contestó, yo no sé, simplemente estoy escribiendo como lo hace Juan Rulfo en Pedro Páramo. Pedro Páramo es un rencor vivo, todos somos hijos de Pedro Páramo. Pedro Páramo es un conjunto de palabras seleccionadas como joyas para configurar una atmósfera y seleccionadas con gran frescura. En ese contexto, en una ocasión, la abuela manda a Pedro Páramo niño a comprarle unas cafiaspirinas, pero con eso podemos ubicar exactamente, con aproximación, la época en que fue escrito Pedro Páramo. Para conjuntar sonidos, imágenes y sabores, hemos traído unos deliciosos arrayanes de la zona de Jalisco, que bien valdría la pena que con ellos pudiéramos leer Pedro Páramo. Seríamos auténticos diletantes modernos. Combinaríamos el sabor, el olor y el sonido. Corte. 2. Desde hace mucho tiempo, las artes tienen una sección que se llama la picaresca, en donde se pueden decir las cosas más crudas que quieras, siempre y cuando estén ensartadas, si es albur, por la gracia. En esta ocasión, como un antecedente, tenemos aquí el calendario del Negrito Poeta para 1856. El Negrito Poeta, cuyo nombre era José Vasconcelos, igual que el famoso filósofo mexicano, era un poeta callejero al que la gente le daba pies para sus versos y el poeta pudiera improvisar. Trataban de que fuera irreverente o que fuera medio groserón. En una ocasión le dijeron o le dieron el pie, Santo Domingo es un perro. Y al aire el Negrito Poeta las agarró y contestó de esta manera, en esta opinión no hay hierro, ha visto usted y ya ha atinado, pues lo que tiene a su lado Santo Domingo es un perro. Para festejar esa imagen del Negrito Poeta, he traído mi pequeña cornetita de gran payaso, que más parece matabachas, para presentarles a ustedes una reencarnación rediviva del Negrito Poeta. Para bailar la bamba, se necesita una escalera grande y otra chiquita, y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré, bamba, 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 bamba.